Hola de nuevo, ya es como la cuarta vez que intento grabar esto, pero cada vez que lo grabo mi micrófono falla, suena como un pip. Entonces, va a tener que ser así sin micrófono, espero que se escuche bien. Pero bueno, vamos a intentar hablar sobre la cognición corporizada. Es un tema pues, que a lo mejor no están tan acostumbrados, porque ya ven que ahí siempre toco temas de teoría histórico-cultural o teoría de la actividad o teorías neovigotskianas y demás, ¿no? Entonces, es como lo que me centro y de hecho lo que escribo pues, va en ese ámbito. Sin embargo, no quiere decir que no discuta con otras aproximaciones como la teoría corporizada o encarnada. Y pues, para eso va a ser este tipo de videos porque me parece interesante porque creo que, y útil, porque creo que no lo tratan bien por lo general. La gente como que se centra en algún tipo de cognición corporizada o encarnada y no la distingue bien de las demás o, o sí, o sea, como que no clarifica exactamente cuáles son los principios de esa teoría y cómo responde a ciertas preguntas importantes, como qué entiende por cognición, qué está corporizado, qué no, qué implica que algo esté corporizado, en qué grado. Ajá. Entonces, vamos a tratar ese tipo de cuestiones. Para ello me voy a centrar en tres lecturas principales, que van a ser como el backbone, la columna vertebral, ¿vale? Va a ser este pequeño libro que salió este año. Es de la persona que tienen ahí la foto. Se llama Sean Gallagher. Es un fenomenólogo. Se llama Embodied and Enacted Approaches to Cognition. Es un muy bonito libro de Cambridge Elements. Se los voy a poner abajo. Es de libre acceso. Esto está muy, muy padre. Otro es un libro de Francisco Varela que se llama Conocer las ideas cognitivas, tendencias y perspectivas, cartografía de las ideas actuales. Es un libro de los 90, pero es muy, muy bueno. Y bueno, el clásico The Embodied Mind. Esto en específico, es un libro de los 90, pero esta es la versión de 2017, creo. Ajá, tiene como una introducción de, de Thompson, de John Kabat-Zinn y Rush. Es un gran libro, muy, muy, muy importante para esta aproximación, sobre todo para la parte inactiva, que ahorita vamos a ver un poquito de eso, y ya con el tiempo vamos a ver exactamente qué es la inacción y cómo se diferencia de los demás. Entonces vamos a tocar esto, ¿vale? Espero que les vaya gustando. Yo creo que van a ser al menos unos 5 o 6 videitos para tratar la manera general y luego ya veremos cómo ir metiendo como cosas más específicas de las diferentes aproximaciones. Lo primero que hay que notar es qué es la cognición encarnada o corporizada. Van a ver que es un poquito lamentable la definición, pero es que es necesario tener una definición tan amplia con tanta variedad que hay, ¿vale? Dice Gallagher, de manera general, los teóricos de la cognición corporizada afirman que los procesos corporales neurales y extraneurales, así como sus modos de acoplamiento con el ambiente, juegan un papel importante en la cognición. ¿Qué está diciendo? Básicamente que la cognición se ve afectada por procesos neurales y extraneurales del cuerpo, así como las relaciones cuerpo-ambiente en las cuales está inmerso ese proceso cognitivo o donde sucede ese proceso cognitivo. Entonces, eso es de manera muy general, dependiendo de la aproximación, cada uno de esos matices que hice tiene más sentido y con otros son incompatibles. Sí, es un poco, este, a lo mejor triste verlo tan general, pero es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, en general, estas aproximaciones tienen una serie de bases muy amplias. Por ejemplo, como principales podría ser la fenomenología, por ejemplo, en este libro, en específico, la fenomenología de Husserl, pero también la de Heidegger y la de Merleau-Ponty, serían como las principales, pero en otros puede ser que sea más efectivo Husserl o Heidegger, por ejemplo, con Dreyfus y demás, ¿no? Con otros a lo mejor como Zahavi o Gallagher, pues Husserl es más importante. Entonces, es complicado decir ahí. Bueno,
también tienen una base en el pragmatismo americano, en la filosofía analítica, es muy amplia, muy amplia, muchos temas. La psicología igual, súper amplio, muchísimos temas de ahí sacan, de las neurociencias lo mismo, y también de la inteligencia artificial o la robótica, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones tienen cierta influencia en esta aproximación. Por eso es que, por un lado, es tan amplio, tan diverso, ajá. No se ponen de acuerdo porque vienen de muchos lugares. Otra cuestión que lo podría caracterizar como algo común a estas teorías, en principio, en realidad vamos a ver después que no es del todo completamente cierto. Hay algunas aproximaciones que son más coherentes con lo que llamamos cognitivismo clásico. Son todas estas aproximaciones que se derivan, por ejemplo, de Fodor o de Chomsky y pensadores similares, ¿no? Es básicamente todas esas aproximaciones que enfatizan procesos internos computacionales o mentales de representaciones. Ajá. Más bien, procesos internos computacionales o mentales de representación. Es decir, van a ser aproximaciones que tienen más o menos esta idea como de hay una función interna y esa función interna manipula alguna variable, que es una representación de algo. Ajá. Varela pone un ejemplo muy bonito que me gusta. Es sobre un dibujito muy simple. Este es el ejemplo. Es muy simple, como pueden ver, hay un pequeño pájaro que está viendo una situación particular sobre cómo cazar un pez y a partir de eso genera una función y determina, bueno, y se realiza en función de las variables que representó. Entonces, esa es, digamos, como la forma muy general, sí, pues muy general de la que estas expresiones de cognitivismo se llevan a cabo. Por ejemplo, en Fodor obviamente es diferente y en Chomsky también, o sea, son más elegantes, no es nada más así de simple, ¿verdad? Por ejemplo, en Fodor hay hay como un lenguaje del pensamiento, el Language of Thought, en en los libros de los 70, y es esta idea de que hay una suerte como de mentaliz, que es una suerte de procesos formales sintácticos, que sería, digamos, las funciones que hablamos, que manipulan ciertas representaciones y preservan la semántica, y siendo este mentaliz o sintaxis innata. Ajá. Eso es básicamente lo que postula Fodor de manera muy general, pero básicamente se basa en estas ideas de representación computacional. Ujú. Pero bueno, el ejemplo del pajarito es perfecto, es muy bueno, viene en el libro ese de Varela que les decía. Ujú. Bueno, Gallagher va a seguir para tratar las diferentes aproximaciones debido a lo que les digo que es como complicado navegar el espacio, va a tratar de diferenciarlas en función de cómo responden a cuatro preguntas que propusieron Goldman y Vignemont, espero haberlo pronunciado bien. Es la noción de corporación, o sea, más bien, ¿qué noción de corporación es operativa? ¿Cuál está siendo utilizada? ¿Vale? ¿Qué aspectos de la cognición van a ser corporizados y cuáles no? Ujú. ¿Y qué tanto van a estar corporizados bajo esa noción que manejan? Ujú. ¿Qué evidencia empírica tienen para sustentar esa afirmación de corporalización, ese grado de corporización? ¿Y cómo se diferencia esa aproximación del cognitivismo clásico que es el que vimos? Además, Gallagher agrega, ¿qué rol juegan las representaciones neurales o mentales en la cognición? Esto es muy importante porque Gallagher, al igual que otros pensadores en activos, coinciden en ese punto por ejemplo, con George Land o Stitch, de que Stephen Stitch y George Land es Patricia o Paul George Land, en que no se necesitan representaciones para poder tratar estos sistemas, ¿no? Según las ciencias cognitivas. Todo eso viene en general de este librito y de ahí se deriva lo que influenció a Gallagher en general y a otros enactivistas. De hecho, realmente, como les digo, es un libro de enactivismo o del enfoque enactivo. Uh-huh. Entonces, por eso es que enfatiza también ese punto. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas es un libro de Gallagher que
va a tratar de diferenciar su aproximación de las otras, a pesar de que haga un servicio y esté hablando de las otras posiciones y clarificándolas. Bueno, otra es cómo se puede concebir el campo, el amplio campo de la cognición corporeizada o encarnada. Bueno, hay como diferentes proposiciones sobre cómo clasificarlo, como cuáles son las premisas y demás. Por ejemplo, unas de las más famosas son las de Wilson y las de Shapiro. Por ejemplo, Wilson propone diferentes presupuestos, ¿no? Como que la cognición es situada, es decir, el ambiente donde ocurre la cognición ocupa un rol importante. La cognición está presionada por el tiempo, aunque eso en realidad yo no creo que sea un buen criterio o un buen principio, porque eso también lo comparten muchos conexionistas de corte evolutivo. Eh, Descargamos la carga cognitiva en el ambiente, ¿ok? También el ambiente es parte del sistema cognitivo, que es una proposición de hecho contraria a la anterior y más fuerte, porque implica que el sistema cognitivo se extiende en el ambiente. La otra es la cognición es para la acción, ¿ok? Y la otra es la cognición offline es basada en el cuerpo. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, la cognición offline es básicamente todos esos procesos cognitivos que ocurren cuando no estamos haciendo la determinada acción. Por ejemplo, una cosa es leer y todos los procesos cognitivos que ocurren, como analizar el sonido, analizar las letras, etcétera, ¿no? El significado, y que son así momento a momento. Pero hay procesos offline, como por ejemplo podría ser la reflexión sobre lo que se está leyendo. Ahora, Shapiro pone otros que dice un énfasis en la contribución de los procesos corporales en los procesos de cognición, un énfasis en la contribución de los factores corporales en el contenido de la cognición y un énfasis en la importancia de los acoples ambiente-cuerpo para la cognición. En realidad, si se fijan, varias de las ideas de Shapiro pues pueden entrar en algunas de las de Wilson, como por ejemplo acople la 3. La 3 podría entrar quizás en la W3 y la W4, ¿no? Quizás en la W1. La S1 y la S2 podrían entrar quizá ¿en cuál? Pues quizá podríamos decir este, la 6, pero no del todo. Entonces, no, si se fijan, en realidad no machean bien los principios de uno y de otro. Como que no abarcan. Y de hecho, Gallagher tiene una razón de esto, ¿vale? En general, Gallagher no cree que estos sistemas clasificatorios sean útiles por dos razones. Una, por la novedad de la aproximación y dos, por la diversidad realmente de esta. Entonces, es muy difícil que puedas capturar bajo ciertos principios comunes todas, porque hay muchos matices inclusive dentro de las aproximaciones. Entonces, es complicado. Gallagher lo que va a hacer es proponer que lo tratemos todo en función de estas cuatro categorías grandes, pero centrándose más bien como en las diferencias, más que las similitudes. Por ejemplo, es lo que llama las 4 E del embodied, por, del, sí, 4 es de embodied o de embodiment, ajá. Viene en inglés, pero es básicamente corporización, o corporeizado. Estas son, una, corporeizado, porque dentro de esta vamos a ver que hay como tres aproximaciones, las fuertes, las débiles y en intermedios ahí las semánticas, que pueden ser como la de Pulver-Müller. Ajá. Incorporada, extendida es como la que puede ser la de Clark y la de Chalmers, que son las más populares, y la inactiva, que ahí entra Gallagher, entra Varela, entra Di Paolo,
entra Thompson, ¿no? Todos ellos entran en esta aproximación. Los vamos a ver más adelante. Entonces, pero como dice el autor mismo, es bastante sincero, como les dije. Todas estas comparten demasiadas cosas, entonces es muy difícil realmente separar una de la otra. Ajá. Entonces, bueno, para tener la consideración, o sea que es como un poco pragmática la división, pero a la vez es justa en el sentido de que en realidad sí hay unas diferencias importantes que justificarían poder decir que hay una discrepancia lo suficientemente importante como para decir que un enfoque es diferente al otro. Por ejemplo, el nativo les digo que no juega con representaciones y ese es el que más se diferencia de los demás. El extendido pues habla de que la cognición ocurre también en el mundo, ajá, o se extiende al mundo. La incorporada habla simplemente de que se usa el mundo para los procesos cognitivos y la corporizada, digo, tiene matices ahí donde algunos simplemente, inclusive son súper compatibles con, con las aproximaciones de los cognitivistas, llegando a rayar casi en un idealismo fisiológico. Por ejemplo, vamos a ver que los que usan las B-representations y algunas de las semánticas podrían caer dentro de esa compatibilidad. O sea, una aproximación corporeizada, descorporeizada en realidad, porque no requieren un cuerpo para existir esas representaciones. Entonces, esa es una cuestión, ¿no? Por ahí. Pero vamos a ver una con calma, ¿no? Yo creo que vamos a verla una por video para que esté más o menos tranquilo. Y ya después yo creo que veremos, espero poco a poco, diferentes aproximaciones como más específicas. O sea, ya metiéndonos más directo en los libros y demás. Sobre todo las que más me interesan a mí, porque yo, por ejemplo, comparto ciertas cosas con Varela y así, sobre sobre las cuestiones de las representaciones. No su forma de resolverlo, pero sí su preocupación por el hecho del el ruido que nos mete tener que postular representaciones en nuestras teorías. Por ejemplo, eso lo pueden ver en el artículo que va a salir en el próximo mes. Básicamente me meto con ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, sí, espero que les vaya a gustar esta serie. A mí me va a gustar mucho hacerla, sobre todo les digo que, bueno, creo que ya no sé si lo grabé en este o en otro, pero les digo que Varela fue importante en un inicio para mí. Eh, Fue muy importante porque yo lo empecé leyendo hace años con el Autopoiesis, su libro de Autopoiesis, la organización de lo vivo, y fue uno de los libros que dije, wow, qué padre usan la filosofía, o qué padre filosofan usando ciencia. Y fue un libro que me empezó a marcar muchísimo y a partir de eso como que me interesó muchísimo aspectos de filosofía de la ciencia o aspectos de filosofía de la psicología y así. Entonces, le tengo mucho que agradecer a Varela, a pesar de que no esté de acuerdo con muchas cosas de él o de Maturana. Entonces, este, respeto, ay, lo aprecio bastante. Además es latinoamericano, entonces está cool, ¿no? Para que no estemos siempre con puros autores gringos y así, o de otros países. Bueno, entonces ya nomás les reitero que estas son las referencias que usé, pero y les reitero, les digo que les reitero cuáles son las que les recomiendo que lean este pequeño texto, de Embodied and Enactive Approaches to Cognition. Les digo que salió este año, está muy bonito. Salieron muchos textos de este estilo, de Cambridge Elements, de Philosophy of Mind, están muy bonitos estos libros. Unas actualizaciones muy buenas. Al menos ese de Gallagher está excelente. Lo leí ahora que fui a Puebla en camión y me gustó mucho. Está este de aquí, de Conocer las ciencias cognitivas, que también se lo recomiendo. Es un libro viejo, pero es muy, muy bueno, sobre todo para los aspectos de la historia de las ciencias cognitivas. Genial, porque lo abarca desde la cibernética,
de primera generación. Entonces, eso me agrada mucho porque es como de, ok, le da una reivindicación a ese aspecto que luego no tocan porque la gente piensa que inicia las ciencias cognitivas con Fodor o con Chomsky, pero en realidad no, y hay muchas diferencias entre las mismas aproximaciones cognitivas, ¿vale? O sea, hay una diferencia inmensa entre un Piaget o un Bronner o un Chomsky o un Fodor o un Vygotsky, que también son cognitivos en cierto grado. Bueno, cognitivos en cierto grado, en ciertos aspectos de su obra, sobre todo para Vygotsky, ¿no? Pero bueno, muchos de esos autores son cognitivos, entonces, o sea, hay muchas formas de ser cognitivo. Por ejemplo, también está Varela o Roche, que también podría decir que son cognitivos, pero son de una forma muy diferente cognitivos. Entonces, sí, no se casen con la idea de que cognitivismo es solamente Fodor, Chomsky y ¿cómo se llama? Y básicamente funciones computacionales que manejan representaciones, no. No, no, no. Es más amplio. ¿Vale? Bueno, los dejo. Espero que les haya gustado este. Nos vemos. Cuídense.